¿Por qué fue llevado el apóstol Pablo al tercer cielo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué el apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo? Prepárate para un viaje fascinante hacia las revelaciones celestiales y la lucha con la debilidad humana en la vida de Pablo. Descubre el asombroso secreto que cambiará tu perspectiva espiritual. No te lo puedes perder. Pablo vivía en un constante conflicto interno. Por un lado, sentía el llamado divino y la responsabilidad de difundir el Evangelio, pero por otro, se enfrentaba a sus propias limitaciones y flaquezas. Se encontraba en un estado de tensión constante, buscando la gracia divina para superar sus debilidades y ser un instrumento efectivo en manos de Dios. En su carta a los Corintios, Pablo compartió sus experiencias personales y reflexiones más íntimas. Reveló que, a pesar de su dedicación y entrega total, también se enfrentó a momentos de duda y lucha contra la carne. En 2 Corintios 12, 7, él confesó: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera». Estas palabras nos revelan la lucha interna de Pablo. A pesar de sus grandes revelaciones y experiencias espirituales, sabía que la verdadera fuerza no provenía de sí mismo, sino de la gracia divina. Reconocía que sus debilidades eran una oportunidad para depender aún más de Dios y experimentar su poder en medio de su fragilidad. Pablo buscaba constantemente la gracia de Dios para enfrentar sus debilidades y limitaciones. En 2 Corintios 12, 9, escribió: «Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo». Estas palabras revelan la convicción profunda de Pablo. Él entendía que su propia fuerza era insuficiente, pero que en la debilidad, la gracia de Dios se manifestaba de manera poderosa. En lugar de avergonzarse de sus limitaciones, las abrazaba y confiaba en que Dios obraría a través de ellas. Pablo, como apóstol, nos enseña una lección valiosa. No importa cuán dedicados o comprometidos seamos en nuestra vida y ministerio, todos enfrentamos debilidades y luchas internas. Sin embargo, en lugar de desanimarnos, podemos buscar la gracia de Dios y confiar en que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Como dice 2 Corintios 12 y 10, por tanto, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El impactante encuentro celestial que cambió la vida de Pablo. Un hombre lleno de fe, pero que anhelaba una comprensión más profunda del mundo espiritual. Fue en medio de su búsqueda y sed de conocimiento que ocurrió algo increíble, un encuentro sobrenatural que lo llevó a ser llevado al tercer cielo. Pablo describe esta experiencia en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 2 al 4. Él escribe: «Conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar». Este encuentro celestial fue tan profundo y asombroso que Pablo no podía encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Fue llevado a un lugar más allá de su comprensión, al tercer cielo, donde tuvo la oportunidad de escuchar palabras inefables, misterios divinos que no podían ser expresados con palabras terrenales. Imagina la incredulidad y la transformación que esto debió causar en la vida de Pablo. Su visión del mundo espiritual se expandió enormemente. Aquello que parecía lejano y abstracto se hizo real y tangible para él. Este encuentro en el tercer cielo no solo desafió su comprensión, sino que también transformó su visión del ministerio y su conexión con Dios. A partir de esta experiencia, Pablo adquirió una perspectiva renovada sobre la importancia de la fe y la trascendencia del reino espiritual.
comprendió que su misión iba más allá de lo visible y terrenal. Como resultado, su pasión y determinación se intensificaron, y su enfoque se centró aún más en llevar el mensaje de salvación a todas las personas. Este encuentro en el tercer cielo marcó un antes y un después en la vida de Pablo. Le dio una perspectiva sobrenatural y una comprensión más profunda de la realidad espiritual que lo impulsó a seguir adelante, a pesar de las dificultades y persecuciones que enfrentó. Fue una experiencia que lo llenó de humildad y le recordó la importancia de depender totalmente de la gracia de Dios en su ministerio. Las revelaciones divinas que fortalecieron a Pablo en su viaje celestial. En su carta a los Gálatas, Pablo comparte cómo estas revelaciones divinas lo impactaron profundamente. Él escribe en Gálatas 1, 11-12, «Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo». Estas palabras revelan la fuente de las enseñanzas de Pablo. No se basaban en conocimientos humanos o tradiciones, sino en revelaciones directas de Jesucristo. Durante su viaje celestial, Pablo recibió una comprensión más profunda del Evangelio y de la voluntad divina. Imagina la emoción y la gratitud que debió sentir Pablo al recibir estas revelaciones divinas. Cada una de ellas era como un faro de luz que iluminaba su camino, fortaleciéndolo en su búsqueda de comprensión y fortaleza espiritual. Estas revelaciones le proporcionaron una base sólida para su ministerio y lo capacitaron para enseñar y guiar a otros en la fe. Además de las revelaciones, Pablo también recibió enseñanzas divinas que lo ayudaron en su caminar espiritual. En su epístola a los Filipenses, él comparte una de estas enseñanzas en Filipenses 4:13, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta poderosa declaración muestra la confianza y la fe inquebrantable de Pablo en el poder de Cristo que lo fortalecía en todas las circunstancias. A través de su experiencia en el tercer cielo y las enseñanzas divinas recibidas, Pablo entendió que no estaba solo en su viaje espiritual. Tenía a Cristo a su lado, fortaleciéndolo y capacitándolo para enfrentar cualquier desafío. Estas revelaciones y enseñanzas divinas no solo beneficiaron a Pablo, sino que también impactaron a aquellos a quienes él ministraba. Sus palabras y enseñanzas estaban impregnadas del poder y la sabiduría que había recibido directamente de Dios. Su autoridad espiritual se basaba en estas revelaciones y en la guía divina que había experimentado. Descubre cómo la experiencia celestial transformó a Pablo en un mensajero divino. Tras su experiencia en el tercer cielo, Pablo comprendió la importancia de difundir el mensaje divino y llevar la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo. Fue en su carta a los Romanos que expresó su determinación en Romanos 1:16, diciendo, «Pues no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree». Estas palabras reflejan la pasión y el propósito de Pablo al embarcarse en su misión de difusión del mensaje divino. Él dejó atrás su vida anterior, incluyendo su pasado como perseguidor de los seguidores de Cristo, y se entregó por completo a la causa de compartir el Evangelio. Imagina el coraje y la convicción que debió haber tenido Pablo al enfrentar los desafíos y las adversidades que surgieron en su camino. Su experiencia en el tercer cielo le recordó que no había tiempo que perder y que era su responsabilidad transmitir las buenas nuevas a todos aquellos que aún no las habían escuchado. Pablo se convirtió en un mensajero incansable, viajando extensamente y estableciendo iglesias en diferentes regiones. Su viaje misionero fue arduo y desafiante, pero siempre estuvo impulsado por su pasión y su fe en la obra de Dios. Como escribió en 1 Corintios 9:22, «Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos». Estas palabras revelan la flexibilidad y el compromiso de Pablo en su misión. Él estaba dispuesto a adaptarse y a llegar a diferentes personas en su búsqueda de compartir el mensaje divino. Su enfoque no era egoísta ni limitado, sino que se extendía a todos los ámbitos de la sociedad,
sin importar su condición o trasfondo. Imagina el impacto que las enseñanzas y el testimonio de Pablo tuvieron en aquellos que escucharon sus palabras. Su experiencia en el tercer cielo y su dedicación a la difusión del mensaje divino resonaron en los corazones y las mentes de las personas, llevando a la conversión y al fortalecimiento de la fe. La historia de Pablo nos desafía a no quedarnos conformes con nuestras propias experiencias espirituales, sino a compartirlas con otros. Nos invita a dejar atrás nuestra vida anterior y a embarcarnos en una misión de difusión del mensaje divino, recordando las palabras de Jesús en Mateo 28, 19-20, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Descubre cómo Pablo superó la prueba constante de la humildad. En su segunda carta a los Corintios, Pablo describe esta prueba en 2 Corintios 12, 7-9, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estas palabras revelan la lucha interna de Pablo y cómo buscó la intervención divina para superar esta prueba constante. Aunque no se especifica exactamente qué era el aguijón en su carne, se puede inferir que era una aflicción física o emocional que lo acosaba constantemente. Imagina a Pablo, un hombre que experimentó revelaciones divinas y realizó milagros en el nombre de Dios, enfrentando esta prueba persistente. Esta experiencia le enseñó una lección valiosa: la grandeza de las revelaciones no era motivo de orgullo, sino un recordatorio de su necesidad de la gracia de Dios y su dependencia de Él. El aguijón en su carne mantuvo a Pablo humilde y lo impulsó a confiar en la gracia y el poder de Dios. A través de esta prueba, aprendió la importancia de reconocer su propia debilidad y de buscar la fortaleza en Dios. Como escribió en 2 Corintios 12 y 10, por tanto, me complazco en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras muestran la transformación que tuvo lugar en el corazón de Pablo. En lugar de resistirse a la prueba o dejarse consumir por el orgullo, aprendió a encontrar gozo en su debilidad, sabiendo que era en su debilidad donde la fortaleza de Dios se manifestaba plenamente. Imagina cómo esta lección de humildad y dependencia de la gracia de Dios puede aplicarse a nuestras propias vidas. Todos enfrentamos pruebas y tentaciones en nuestro caminar espiritual, y es en medio de esas pruebas que podemos aprender a confiar en la gracia y el poder de Dios. La historia de Pablo nos desafía a reconocer nuestras propias debilidades y a confiar en la gracia de Dios para superar las pruebas que enfrentamos. Nos invita a humillarnos ante Dios y a depender de su fortaleza en lugar de confiar en nuestras propias habilidades. Descubre cómo la debilidad de Pablo se convirtió en su fortaleza divina. En sus escritos, Pablo expresa claramente esta perspectiva transformadora. En 2 Corintios 12, 9, escribe, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Con estas palabras, Pablo reconoce que su propia debilidad es el medio por el cual la fortaleza y el poder de Dios se manifiestan plenamente en su vida. Imagina a Pablo, un hombre que experimentó persecuciones, aflicciones y desafíos en su ministerio. En lugar de confiar en sus propias habilidades o en su fuerza personal, se aferró a la gracia divina como su fuente de fortaleza. Reconoció que, a través de su debilidad, Dios podía obrar de manera poderosa y gloriosa. La actitud de Pablo hacia su debilidad y su dependencia de Dios se refleja en su carta a los Filipenses. En Filipenses 4 y 13, escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras revelan su convicción de que, a través de la gracia divina, podía enfrentar cualquier desafío y superar cualquier debilidad. Pablo encuentra fortaleza en medio de la crisis.
En su carta a los Gálatas, Pablo comparte su perspectiva sobre esta crisis y su respuesta a la misma. En Gálatas 6 y 14, escribe: «Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo». Estas palabras revelan la determinación de Pablo de no exaltarse a sí mismo ni poner su confianza en sus propias experiencias, sino en la obra redentora de Cristo en la cruz. Imagina a Pablo, un hombre cuyas experiencias y logros podrían haberlo llevado a una posición de orgullo y autosuficiencia. Sin embargo, en medio de la crisis, se humilla y reconoce su propia debilidad. En 2 Corintios 12 y 10, escribe: «Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Esta declaración impactante muestra cómo Pablo comprendió que su verdadera fortaleza provenía de la gracia de Dios manifestada en su debilidad. La crisis que enfrenta Pablo lo desafía a superar la tentación de confiar en sí mismo y en sus propias habilidades. Él entiende que solo puede encontrar verdadera fortaleza al reconocer su debilidad y depender completamente de la gracia de Dios. A través de su experiencia, Pablo nos enseña que nuestras crisis pueden ser oportunidades para crecer en humildad y confianza en Dios. Imagina cómo esta lección de humildad y dependencia de la gracia de Dios puede aplicarse a nuestras propias vidas. Todos enfrentamos crisis en diferentes formas y momentos. Podemos ser tentados a confiar en nuestras propias habilidades o en nuestras experiencias pasadas para superarlas. Sin embargo, la historia de Pablo nos desafía a encontrar nuestra verdadera fortaleza al reconocer nuestra debilidad y depender de la gracia de Dios. La crisis no define a Pablo, sino cómo él elige responder a ella. A través de su ejemplo, nos invita a resistir la tentación de exaltarnos a nosotros mismos y, en cambio, a reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios en medio de los desafíos. Al hacerlo, podemos encontrar la fortaleza y la paz que solo Dios puede brindar. El tesoro oculto que Pablo encontró en sus pruebas. A lo largo de sus escritos, Pablo comparte su experiencia personal con este tesoro invaluable. En 2 Corintios 4, 7, escribe: «Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros». Estas palabras revelan cómo Pablo comprendió que, a pesar de su propia fragilidad y debilidad, llevaba dentro de sí un tesoro divino que solo podía ser revelado por la gracia y el poder de Dios. Imagina a Pablo, un hombre que experimentó persecuciones, encarcelamientos y adversidades en su ministerio. Sin embargo, en Filipenses 3, 8, expresa su profundo cambio de perspectiva al decir: «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». Este tesoro de conocer a Cristo, de experimentar su gracia y su poder en medio de las pruebas, se convierte en la máxima riqueza para Pablo. El tesoro que Pablo descubre en sus pruebas va más allá de cualquier riqueza material o logro humano. Es un conocimiento profundo de que la gracia de Dios es suficiente en todo momento y que su poder se manifiesta plenamente en la debilidad humana. A través de sus propias experiencias, Pablo aprende a abrazar su fragilidad y a depender completamente de la gracia de Dios. Imagina cómo este tesoro oculto puede transformar nuestras propias vidas. Todos enfrentamos pruebas y dificultades en diferentes momentos. Podemos sentirnos abrumados por nuestras debilidades y limitaciones. Sin embargo, la historia de Pablo nos desafía a buscar en medio de esas pruebas el tesoro de la gracia divina y el poder transformador de Dios. El conocimiento de que la gracia de Dios es suficiente y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad nos libera del peso de tratar de ser perfectos o autosuficientes. Nos invita a confiar en la gracia de Dios como nuestro tesoro más valioso y a depender de su poder para superar nuestras pruebas. El viaje espiritual de Pablo revela el secreto del éxito. A lo largo de sus cartas, Pablo comparte las lecciones valiosas que aprende en su viaje espiritual. En Filipenses 3, 8-9, escribe: «Y ciertamente,
aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Estas palabras revelan la transformación profunda que tuvo lugar en la vida de Pablo, donde reconoce que el verdadero éxito radica en conocer a Cristo y construir su vida sobre esa sólida base. Imagina a Pablo, un hombre que anteriormente se había destacado por su celo religioso y su persecución a los seguidores de Cristo. Sin embargo, en su viaje espiritual, descubre que ese enfoque estaba equivocado. En 1 Corintios 2:2, declara: «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a este crucificado». Esta declaración muestra la transformación radical en la mentalidad de Pablo, al darse cuenta de que la verdadera esencia de su fe y ministerio reside en Cristo y en la obra redentora de la cruz. El viaje espiritual de Pablo no solo le otorga una comprensión más profunda de la gracia divina, sino que también le permite reevaluar sus prioridades y enfoque en la vida. Como resultado, su ministerio se fortalece y se vuelve más efectivo. En 2 Corintios 12:9, Pablo comparte las palabras que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras le brindan a Pablo la confianza de que su éxito no se basa en su propia fuerza, sino en la gracia y el poder de Dios manifestados en su debilidad. Imagina cómo este secreto del éxito revelado en el viaje espiritual de Pablo puede impactar nuestras propias vidas. Todos buscamos el éxito en diferentes áreas: carrera, relaciones, propósito de vida. Sin embargo, la historia de Pablo nos desafía a reevaluar nuestras prioridades y a construir nuestras vidas sobre el fundamento sólido de Cristo y su gracia. El verdadero éxito no se encuentra en las posesiones materiales, el estatus social o los logros externos, sino en la profunda comprensión de la gracia divina y en un enfoque renovado en Cristo como el centro de nuestra fe y propósito. Cuando construimos nuestras vidas sobre esta base sólida, encontramos una perspectiva transformada y un ministerio efectivo que trasciende los límites humanos. La impactante transformación de Pablo en su regreso triunfal. Después de pasar por pruebas y dificultades en su ministerio, Pablo regresa a su vida como apóstol con una nueva perspectiva arraigada en su experiencia con la gracia divina. En 2 Corintios 4:8-9, describe su situación diciendo: «Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos». Estas palabras revelan la resiliencia y la fortaleza que ha adquirido a través de sus experiencias, lo que lo capacita para enfrentar cualquier adversidad con confianza renovada. Imagina a Pablo, un hombre que había enfrentado persecuciones, encarcelamientos y peligros en su servicio a Dios. Sin embargo, en su regreso, se presenta como un ejemplo vivo de cómo la gracia de Dios puede transformar a una persona común en un instrumento poderoso en sus manos. En 1 Timoteo 1:12, Pablo dice: «Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio». Estas palabras destacan la confianza renovada que Pablo tiene en la gracia y el poder de Dios para capacitarlo y guiarlo en su ministerio. El regreso de Pablo no implica una vuelta a la monotonía de su vida anterior, sino una oportunidad para aplicar las lecciones aprendidas y enfrentar las adversidades con una perspectiva renovada. Ahora, comprende que la gracia de Dios es suficiente en todo momento y que su poder se manifiesta plenamente en la debilidad humana. En 2 Corintios 12:10, declara: «Por tanto, me complazco en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Estas palabras revelan su cambio de mentalidad y su confianza en que la gracia de Dios lo fortalecerá en medio de cualquier adversidad. Imagina cómo esta impactante transformación de Pablo en su regreso puede inspirarnos en nuestra propia vida. Todos enfrentamos desafíos y adversidades en diferentes momentos, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones o en nuestro propósito de vida.
Sin embargo, la historia de Pablo nos desafía a regresar con una nueva perspectiva arraigada en la gracia de Dios, confiando en su poder para superar cualquier obstáculo. El regreso triunfal de Pablo nos enseña que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, podemos enfrentarlas con confianza y valentía cuando confiamos en la gracia de Dios. Nos invita a abrazar nuestras debilidades y a depender por completo de la fortaleza divina que se perfecciona en nuestra vulnerabilidad. La increíble transformación de Pablo, una nueva vida radiante. Pablo, en su nueva vida, se convierte en un ejemplo vivo de humildad. Después de haber sido un perseguidor de los cristianos, experimenta una transformación radical en su encuentro con Cristo. En Filipenses 2, 3-4, escribe: nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien, con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Estas palabras revelan la nueva mentalidad de Pablo, donde la humildad se convierte en el fundamento de sus acciones y relaciones. En su nueva vida, Pablo también muestra una confianza inquebrantable en la gracia divina. Aunque ha enfrentado persecuciones, encarcelamientos y adversidades en su ministerio, su fe en la gracia de Dios no se debilita. En 2 Corintios 12, 9, comparte las palabras que el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Estas palabras son un recordatorio constante para Pablo de que su fortaleza proviene de la gracia de Dios y de que en su debilidad, el poder de Dios se manifiesta plenamente. Sin embargo, la nueva vida de Pablo no se trata solo de su actitud y confianza, sino también de un enfoque renovado en Cristo. En Gálatas 2:20, expresa: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios». Estas palabras revelan la centralidad de Cristo en la vida de Pablo, donde su antigua identidad ha sido crucificada y ahora Cristo vive en él. Este enfoque renovado en Cristo se convierte en el centro de su predicación y enseñanza. Imagina cómo la increíble transformación de Pablo en su nueva vida puede resonar en nuestras propias vidas. Todos buscamos un cambio significativo, una transformación que nos haga brillar con una nueva luz. La historia de Pablo nos desafía a abrazar la humildad, a confiar inquebrantablemente en la gracia divina y a poner a Cristo en el centro de todo lo que hacemos. La nueva vida radiante de Pablo nos enseña que la humildad, la confianza en la gracia de Dios y el enfoque en Cristo son los ingredientes clave para una vida transformada. Nos invita a dejar atrás nuestras viejas formas de ser y a abrazar la nueva identidad que tenemos en Cristo.